Saludos a todos los aficionados y aficionadas del cine de Secretos de Cine. Y bueno, llegó ya nuestro último día en el festival. Traemos aquí la crónica de nuestro octavo día con un poco de sabor a despedida. Bueno, desde aquí queremos dar las gracias al Festival Internacional de Cine de Las Palmas por tenernos aquí, a su director Luis Miranda, a todo el equipo de Hospitality que nos ha tratado de maravilla y bueno, y al equipo en general del festival. Bueno, y también al Hotel Cristina Baitigotán, desde, bueno, donde nos hemos alojado, desde donde os hemos grabado varios vídeos, donde estamos grabando ahora. Bueno, al Auditorio Alfredo Kraus, allí al fondo de la playa de las Canteras, a los cines Yelmo Las Arenas, que nos han acogido, a sus empleados, que nos han tratado estupendamente y nos han ofrecido unas proyecciones estupendas. Y bueno, en general, a todo lo que ha rodeado este Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, número 24. Y bueno, después de esta pequeña introducción a modo de despedida, comentaros que a continuación os vamos a dejar crónica de nuestro último día, nuestras dos últimas películas en el festival, dos películas muy interesantes, una de la sección Panorama y otra del ciclo Gin y Gina, que es precisamente la única película donde aparecieron juntos Gina Rowlands y Gene Hackman, dirigida por Woody Allen en 1988 y titulada Otra mujer. Para despedir la sección Panorama, hemos visto la película En la corriente de Hong Sang-soo, protagonizada por Kim Min-hee y Kwon Hae-hyo. Kim Min-hee, además, la actriz protagonista, ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Locarno y en el pasado Festival de Gijón. Y la película se llevó el premio a la mejor película también en el Festival de Gijón. Así que bueno, el director coreano Hong Sang-soo, que es, bueno, siempre tiene estreno en España, sus películas son esperadas y tiene un estilo muy peculiar. Para nosotros a veces un poco irregular, ¿no? Porque hay trabajos que nos gustan y otros que no nos gustan tanto. En esta ocasión sí que nos ha gustado mucho su trabajo y bueno, viene refrendado por estos premios, ¿verdad? Bueno, comentaros. Kwon Hae-hyo, que no sé si lo pronuncio bien, es el actor protagonista de su película, es un poco su actor fetiche, porque ha aparecido en 12 películas suyas y es un poco un alter ego del director, ¿no? Como, por ejemplo, lo fue Jean-Pierre Léaud para François Truffaut, por ejemplo. Y es que sus papeles, y es que lo hemos visto en varias películas, suelen ser parecidos, o por lo menos, bueno, en esta ocasión interpreta a un viejo actor metido a director de cine, caído en desgracia. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque, bueno, la trama de la película lo que cuenta es que este hombre lo llama, cuando está apartado en provincias, trabajando en una librería, pues lo llama su sobrina, que es profesora en un centro, en una escuela de no sé si es de artes, filosofía, algo así un poco, ¿no? Femenina. Y lo llama para que le ayude, que ayude a unas alumnas que han tenido un problema con quien iba a dirigir su sketch, ¿no? Como una especie de proyecto para una obra teatral que tenían que hacer por grupos y tal, pues lo llama para precisamente que dirija nada, un pequeño sketch, ¿no? que tienen que representar ante todo el colegio. Y bueno, para este hombre, que fue, por lo que cuenta, no un gran director, muy reconocido en Corea, no es un trabajo menor porque para él va a ser, bueno, una especie de reivindicación de su trabajo y bueno, la verdad es que la película es muy curiosa porque lo que cuenta es una reflexión gracias a el trabajo que va a hacer este hombre con las alumnas, una reflexión sobre el proceso, el proceso artístico, el proceso creativo. Um, Muy interesante porque, nada, es una cosa pequeñita, ¿no? Él ha escrito algo
en un par de horas la noche anterior y tal, pues para hacer una cosa que en 10 días, porque solo tienen 10 días, puedan ensayar y llevarlo a cabo. Pero todo esto pues nos va a traer eso, esa reflexión, por una parte, sobre el proceso creativo y por otra parte, un poco habla también de esa política de la cancelación que por lo visto se da en todos los sitios y en todos los países, ¿no? En este caso, este hombre fue apartado pues por, o tal vez igual por envidias, pero o sea, alguien sacó o quiso ver una lectura política en sus trabajos. Él había estudiado en ese colegio con anterioridad, ¿no? Y había hecho trabajos y tal, y ya lo cuenta, ¿no? Lo cuenta en la película, y bueno, pues por enemistades o porque veían en él, como él lo dice en la película, dice, pues me llamaron, pero tú te crees, o sea, me llamaron comunista y tal, cosa como diciendo, bueno, a ver, yo simplemente hacía películas, contaba cosas, contaba historias y bueno, y tal vez esta representación que hace igual también puede traer cola, pues por eso lo dejaron ahí apartado, ¿no? A este hombre. Y bueno, por eso mismo, por estos dos aspectos, temáticamente es interesante la película. Luego vamos a ver cómo lo cuenta Hong Sang-soo, ¿no? Hong Sang-soo, bueno, un poco su estilo es muy sobrio, realmente. O sea, lo que vemos en el tratamiento de cámara es que son planos fijos. Construye sus películas, o por lo menos esta está construida a partir de planos fijos donde la gente se sienta y habla, y habla, y habla, y habla. Es a través de conversaciones. Bueno, habla, come y bebe, porque muchas de las escenas se desarrollan en bares, en restaurantes, donde los distintos personajes hablan, comentan. O sea, las cosas no pasan, las cosas se cuentan, ¿no? Y son conversaciones, y la verdad es que son conversaciones muy interesantes, y la película está muy bien construida porque las escenas no llegan a cansar, no llegan a ser largas, y se va pasando de una a otra y se mantiene, ¿no?, esa fluidez en la película. Tal vez tiene un pequeño patinazo en una secuencia en concreto hacia la mitad de la película que sí se hace un poco más larga, donde el personaje que hace su sobrina, la actriz que ganó el premio de interpretación, cuenta una vivencia así un poco medio esotérica, medio onírica, ¿no? Pues tal vez eso, si se hubiese quitado, esa escena se hace excesivamente larga. El resto sí que le da agilidad y funciona bien. Pero la cosa es que, bueno, a ver, de puro sencillo, tal vez da la sensación de poco trabajado. A ver, Hong Sang-soo figura en los títulos de crédito como guionista, director, productor, montador, director de fotografía, y probablemente lleve la cámara, porque el trabajo de cámara es excesivamente sencillo. A ver, muchas veces es ese plano fijo, y si no, pues se mueve la cámara un poquitín hacia un lado y luego otro poquitín hacia otro, incluso de manera un poco zafia, por decirlo de alguna manera, cuando se tiene que acercar a los personajes, tiene plano general, se va acercando un poco en un momento, se va acercando otro poco más en otro momento más tarde. Bueno, no sé, tiene ese toque entre sencillez y no sé, por decirlo de alguna manera, un poquitín de igual zafiedad, pero bueno, tal vez esa sea la intención del director. ¿Y por qué os decimos esto? Porque eh, las interpretaciones, aunque hayamos visto la película en coreano con subtítulos, sí que se ve o se nota que son improvisadas, o por lo menos tal vez sea la intención del director, no sé. Decirles un par de cosas a los actores que intervienen sobre, bueno, en esta escena tu personaje se enfrenta con este otro porque le tiene que decir no sé qué y tal, y luego lo demás ya habladlo vosotros. Y se nota un poco, vale, esa frescura, pero también ese tono de improvisación que curiosamente desaparece por completo en la escena del teatro. En la escena donde representan estas 4 alumnas esa pieza cortita que han estado ensayando. Y ahí sí que se nota que está perfectamente, tienen perfectamente memorizados sus personajes, sus textos, y fluye y está
contada de otra manera y con una iluminación diferente. Y entonces ahí está ese contraste, ¿no? Bueno, que probablemente sea intención del director esa frescura, esa planificación tan sencilla para la película en general y esta escena, por ejemplo, tan trabajada. Y luego, bueno, simplemente para terminar, destacaros esa secuencia del teatro y también otra secuencia muy interesante donde este director de cine está, después de la obra de teatro, hablando con estas alumnas en un restaurante, como os decíamos, muy sencillamente planificado, pero que les pide a cada una que cuenten y además les dice, o sea, es como el reflejo de la película, ¿no? Porque como su personaje es el reflejo del director, les pide a ellas que improvisen y que cuenten cómo les gustaría que hubiese sido su vida o cómo les gustaría que fuese su vida de ahí en adelante. Y la verdad es que son historias son cortitas, pero son preciosas y muy emotivas, ¿no? Las que cuentan. Por eso mismo, esta película, bueno, es muy recomendable, son 111 minutos que creo que dura, por estas pequeñas perlas y bueno, dejarse llevar por esas conversaciones así, bueno, tan largas que nos describen un poco los personajes y qué es lo que les pasa. Y así, bueno, aquí os dejamos simplemente. Esperamos bueno, cuando se estrene, porque va a tener estreno en España esta película, vayáis al cine a verla y nos dejéis vuestros comentarios. Y bueno, nuestra videocrítica de despedida del Festival Internacional de Cine de Las Palmas es la de Otra Mujer, incluida dentro del ciclo Jean y Gina, dedicado a Gina Rowlands y a Gene Hackman, recientemente fallecidos ambos. Y esta es la película que en 1988 rodaron juntos a las órdenes de Woody Allen. Se han visto en el festival películas suyas por separado, esta la rodaron juntos. Y bueno, además es una pequeña joya y es un lujo haberla podido ver en pantalla grande, porque es una película que hace mucho que no veía. Claro, la vi en su día, pero no tuve o no había tenido oportunidad de verla en pantalla grande. Y la verdad que es una pequeña joyita. Bueno, deciros que tiene, además de ellos, tiene un reparto coral, como muchas de las películas de Woody Allen. Y bueno, aquí están una jovencísima Martha Plimpton, aparece Ian Horn, aparece Blythe Danner. La verdad es que tiene un reparto variopinto, pero que ensambla muy bien. Y luego, esta película está incluida en esos años 80 de Woody Allen tan prolíficos y tan imaginativos y tan brillantes, de verdad, porque es una historia sencilla, pero contada de una manera que visualmente y narrativamente ya os decimos, es una pequeña maravilla, una pequeña genialidad. La música, curiosamente, abunda más música clásica, pues como podía ser tal vez en Hannah y sus hermanas, ¿no? Que no esos tonos jazzísticos que tanto suele utilizar Woody Allen. Aquí tenemos temas de Bach, tenemos la gimnopedia de Eric Satie, ¿no? Con ese piano. Además, esos son temas muy evocadores y muy emotivos. De la misma manera que Bach también funcionaba en Hannah y sus hermanas, aquí funciona también un poco porque es una película de recuerdos, de reflexiones, porque la película parte de la reflexión del personaje de Gina Rowlands, que es la protagonista absoluta de la película, reflexionando precisamente en el momento en el que cumple 50 años, hace una reflexión sobre su vida, sobre qué ha sido su vida hasta ese momento y cómo podía haber cambiado o cómo podía haberla vivido de manera diferente, de qué cosas se arrepiente, ¿no? Que tal vez cierta frialdad, cierto no querer a veces dejarse guiar por su corazón y tirarse a la piscina le han dejado sin vivir ciertas historias, entre ellas una historia de amor preciosa, que ya lo vemos con el personaje de Gene Hackman. Y bueno, otra mujer además es porque ella, que es profesora de filosofía, escritora, se encierra en un apartamento
por las tardes, aparte de su casa familiar, para escribir un libro y escucha, sin querer, ¿no? Pero bueno, es un recurso narrativo muy inteligente que utiliza Woody Allen. En el apartamento de al lado está la consulta de un psicólogo y por la rejilla de la ventilación se escucha, sin querer ella, las consultas, ¿no? Los pacientes, las cosas que le van contando los pacientes a este psicólogo, ¿no? Y de repente se queda prendada, se queda enganchada y quiere seguir escuchando a una mujer eh, que cuenta historias sobre su vida, está embarazada, le cuenta varias cosas y no puede reparar, mirar por la puerta de entrada, ¿no? A ver cómo es esa mujer que sale y tal, y a veces la sigue y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque utiliza Woody Allen como una especie de juego de espejos donde se ve reflejada esta mujer en esa otra mujer joven, ¿no? Y que representa un poco lo que podría haber sido su vida. Y luego es muy interesante también porque esta mujer además eh, sí puede ser una alegoría, ¿no? Porque como muchas veces utiliza Woody Allen, porque ella misma, el nombre lo vemos en los títulos de crédito y se llama Esperanza. Y se llama Esperanza en homenaje también a un cuadro que lo vemos varias veces a lo largo de la película, un cuadro de Gustav Klimt de una mujer embarazada que se titula Esperanza precisamente. Y bueno, esa esperanza es, pues eso, la esperanza, ¿no? Lo que podría haber sido esta mujer en su vida. Luego, eh, audiovisualmente, la verdad es que funciona muy bien la película, porque como las películas de Woody Allen hay mucha voz en off, ¿vale? Hay mucha narración, es como si estuviese contando un libro, ¿no? El narrador, pero vamos viendo en escenas cotidianas, ¿no? Vemos un poco lo que pasa, pero de manera fluida se va contando, ¿no? Nos va presentando el personaje, su familia, con fotos familiares, pues quién es su familia y tal, para que luego cuando interactúe con ellos sea todo más fluido. Pero es que utiliza recursos para las vueltas al pasado tan interesantes, ¿no? Como que repasa un álbum de fotos familiares en casa y en lugar de ver las fotos familiares, lo que vemos es el personaje está viendo fotos y está recordando y en esa voz en off del recuerdo lo que vemos son las imágenes de aquellos recuerdos, pero las imágenes en movimiento de ese personaje de joven y su interacción con otros personajes. Entonces es tan inteligente y tan fluido que es que funciona realmente a la perfección y de una manera absolutamente brillante y elegante. Y bueno, y todo esto permite contar una cantidad de cosas tremenda, esta voz en off que nos va contando cosas, pero también estos recursos visuales para que no sea una voz en off y nada más, para que nos cuente una cantidad de cosas tremendas en poco más de 80 minutos. Entonces es un prodigio de concisión narrativa, de contar todo lo que quieres contar. O sea, no se trata de contar mucho, contar poco, contar todo lo que quieres contar. Que en este caso es mucho, pero en el espacio o en el menor espacio posible sin resultar atropellado. Es un prodigio de narración. Ya lo decimos, tanto de guión como de imagen. Y bueno, y luego, la verdad, unas interpretaciones brillantísimas. Gina Rowlands está estupenda. Hay escenas muy brillantes como cuando se encuentra con su amiga del pasado que es actriz y su marido que es director de teatro y la conversación que tienen. Bueno, y cada vez que aparece Jim Hackman es un pedazo de actor tremendo y probablemente es un actor que nunca lo veríamos junto o no nos lo imaginaríamos, ¿no? Trabajando ahí con Woody Allen. Y consigue de él una interpretación muy tierna, muy sincera, muy emotiva de este hombre enamorado, ¿no? Y la verdad es que es una película absolutamente redonda y muy recomendable. Nosotros hemos tenido el lujo y la suerte de haberla podido ver en pantalla grande. Si vosotros tenéis la misma fortuna, por favor, iros a ver en la pantalla grande y si no, recuperadlo en casa, porque la podéis encontrar seguramente en múltiples plataformas. Otra mujer de Woody Allen, 1988, Gina Rowlands y Jim Hackman.
Un trío absolutamente increíble. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado esta crónica y todo nuestro trabajo en el festival, dadle a like, suscribiros al canal. Aquí os dejará mi compañero Álvaro enlaces de otros vídeos, de otras crónicas nuestras del canal, de otras videocríticas. Y bueno, lo que os decimos siempre, el cine, por favor, en pantalla grande, cómo se disfruta. Y bueno, ya sabéis, un saludo a todos y nos vemos en las salas.